Ocurrió este extraño incidente para mí a mediados de los años 90. En ese entonces, estaba estudiando en una escuela secundaria común, en el sexto o séptimo grado. La escuela en la que estudiaba estaba cerca de mi casa y se podía ver incluso desde las ventanas de mi apartamento. Por lo tanto, mi camino desde la entrada hasta la escuela duraba unos 5 minutos. Dicho sea de paso, esto nunca me impidió llegar tarde regularmente a la primera clase. En ese momento, estudiaba en el turno de la mañana y la última clase terminaba, si recuerdo correctamente, a las 12:40. Ese día no era diferente a otros días similares en la vida de un estudiante ruso común de la generación de los 90. Las clases habían terminado y mi compañero de clase, a su vez, amigo, y yo nos dirigimos a casa. Hay que añadir que no tomamos la ruta habitual de la escuela a casa, sino que decidimos llegar a los kioscos que estaban en la parada y comprar chicles allí. Quienes crecieron en los años 90 conocen la colección masiva de pegatinas de chicles por parte de los adolescentes de la generación de los 90. En el camino, charlábamos sin mucho entusiasmo sobre cómo pasar los niveles en el Dendy y compartíamos nuestras impresiones sobre las películas que habíamos visto recientemente en cintas de vídeo. Después de comprar los chicles y discutir quién obtuvo qué cromo, nos dirigimos a casa. Mi amigo y yo vivíamos en el mismo patio, pero en edificios diferentes, uno frente al otro. Y nuestro patio era grande. Por lo tanto, después de eso, nuestros caminos divergieron en una intersección. Todos estos detalles son necesarios para explicar, o más bien, para ilustrar lo inexplicable de los eventos posteriores. Entonces, la larga introducción ha terminado y ahora vamos directamente a la historia en sí. Después de atravesar el patio, entré confiado y sin preocupaciones en mi edificio. Lo primero que noté fue porque la bombilla en el rellano del primer piso estaba tan tenue. Recuerdo perfectamente que cuando salí por la mañana, la bombilla estaba brillante. Supongo que se quemó mientras estaba en la escuela y la reemplazaron, pensé mientras llamaba al ascensor. Al entrar en el ascensor, presioné el botón de mi piso y de inmediato sentí que el ascensor se movía de manera diferente. Subía más rápido de lo habitual. Solo se pueden notar esos detalles sutiles cuando has estado usando el mismo ascensor durante mucho tiempo y te acostumbras tanto a él que prácticamente sabes en qué momento llegará a tu piso. En ese momento, surgieron las primeras dudas de que había llegado a un lugar equivocado. Pero las descarté de inmediato y salí en mi piso. De inmediato, tuve esa extraña sensación de que todo aquí me resultaba familiar, pero de alguna manera diferente. Es una sensación similar a cuando regresas a casa después de una larga ausencia. Como precaución, me miré alrededor y la escalera parecía ser la misma de siempre. Pero aún así, algo no estaba bien con ella. Al darme cuenta de eso, me dirigí hacia la puerta de mi apartamento con menos confianza. Cerca de la puerta, saqué las llaves y, por alguna razón, escuché atentamente. Y en ese momento, escuché detrás de la puerta la radio. Específicamente, las señales horarias de la radio Mayak. Según mis cálculos, deberían ser aproximadamente las 12 del mediodía. Puede parecer que no hay nada inusual en eso, pero en mi casa nunca nadie escuchaba la radio Mayak. Además, en general, a esa hora del día no debería haber nadie en mi casa. Inseguro y lentamente introduje la llave en la cerradura, y la llave entró en la cerradura sin dificultad y suavemente. Estaba a punto de girar la llave cuando escuché detrás de la puerta una risa agradable, tal vez de un niño o de una mujer. Me detuve, la risa detrás de la puerta se detuvo, pero en su lugar escuché una voz masculina tranquila y relajada. Me sorprendí al darme cuenta de que había personas hablando y riendo detrás de la puerta de mi apartamento, y conté al menos 3 voces diferentes. Por mucho que me esforzara por escuchar las voces, no podía distinguir las palabras. Pero estaba seguro de que había alguien en mi apartamento, y por los sonidos, parecían estar sentados en la cocina, probablemente tomando té, conversando y escuchando la radio Mayak. Pero, ¿quién podría ser? ¿Mis padres? Pero ellos nunca venían a esta hora. ¿Ladrones? ¿Pero acaso los ladrones se habían metido en la casa, trajeron una radio de algún lugar, encendieron la radio Mayak y se sentaron a tomar té en la cocina, charlando amablemente? En ese momento, me vino una primera explicación de lo que estaba sucediendo,
Tal vez me distraje y accidentalmente entré en otro edificio o en otro apartamento. Lo cual no sería sorprendente en un complejo de viviendas lleno de construcciones nuevas y típicas, aunque nunca me había sucedido algo así antes. Y el hecho de que la llave encajara no significaba nada en absoluto. En los salvajes años 90, solíamos abrir cerraduras incluso con alambre. Me di una palmada en la cabeza, comprendiendo lo extraño que era, ya que casi entré en un apartamento ajeno donde, además, los propietarios estaban presentes en ese momento. Tratando de hacer el menor ruido posible con la cerradura, saqué la llave de la cerradura y me dirigí silenciosamente hacia el ascensor. Volví a llamar al ascensor y se abrió inmediatamente en mi piso. Sin embargo, volví a sentir una completa confusión después de salir del portal a la calle. Porque el portal era precisamente el mío, y ante mí estaba la calle muy familiar. En un estado de desconcierto, caminé por la calle sin rumbo. Y, probablemente de forma automática, llegué a la escuela. Entré en la escuela y estuve dando vueltas allí en la planta baja durante unos 15 minutos. En la planta baja de la escuela no había nadie, excepto una limpiadora que vigilaba los vestuarios, ya que se estaban llevando a cabo clases de la segunda jornada. Sin encontrar nada que hacer, decidí lavarme la cara en el baño de la escuela y volver a casa una vez más. Al llegar al portal, con cautela volví a entrar y lo primero que vi en el interior fue una bombilla brillante. Entonces entré en el ascensor normal y llegué a mi planta normal. Ya no sentía ninguna sensación de que algo estuviera mal. Antes de abrir la puerta, escuché atentamente durante mucho tiempo y, al no escuchar nada sospechoso, entré en casa con precaución. Mantuve la puerta abierta para poder retirarme rápidamente en caso de algún peligro. Miré cuidadosamente la cocina, no había nadie allí y tampoco había radio. Luego, de manera metódica y cautelosa, inspeccioné todas las habitaciones, incluso el baño, el balcón y los armarios. Miré debajo de las camas, los sofás y los armarios. No había nada inusual o extraño. Cerré la puerta principal con todas las cerraduras y solo entonces miré el reloj. Eran las 3:30, aunque según mis cálculos no debía ser más tarde de la mitad de las 2. Encendí la televisión y esperé a mis padres. Llegaron como de costumbre, por la noche, y casualmente les pregunté si habían venido a casa para almorzar. Respondieron de manera inequívoca y categórica que no habían venido. Entonces, ¿a dónde fui cuando volví a casa desde la escuela por primera vez? Por descuido, ¿entré en el portal equivocado mientras estaba distraído? ¿Y por qué volví a casa 2 horas más tarde de lo esperado? Estaba en un estado de desconcierto y no me di cuenta de cómo pasaba el tiempo. Pero lo que más me preocupa es qué habría pasado si hubiera abierto la puerta en ese momento.